En Animación Misionera, estamos por comenzar aquí el programa, ¿verdad?, de la Jornada Mundial del Enfermo. Como les notificamos por ahí en los volantes, para que nos acompañen, para que participen, ¿verdad?, para que nos compartan sus experiencias, sus vivencias, y ojalá no pasen por situaciones de enfermedad ni en la familia, pero si tienen algo que haya pasado y quieran compartir, con mucho gusto. Está bien bonito el tema, ¿verdad?, la carta del Papa. Entonces acompáñenos y compartan el enlace para que se unan todos aquí al programa. Ya saben que el programa es de todos. Muchas gracias que nos acompañan, y pues por aquí los invitadazos de lujo. Chécale a ver si se ve, Dianita. Bueno, No lo veo. Sí, ya está. Ya está. Se supone que ya está. A ver, sale. A ver, ok. Aquí nos dice en vivo. Dale. Aquí. A ver si ahí te lo da. No. Pero ya, ahí está. Ay, aquí está. Muy bien. Se oye todo. Vamos a empezar. Estoy compartiéndolos a... Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a un programa más de Ecos de la Misión. Gracias porque nos acompañen. Estamos otra vez por aquí transmitiendo a través de RedCM, www.redcm.net, y también en la página de en vivo de Animación Misionera, para que nos acompañen, para que hagan el programa junto con nosotros. Y estamos en las instalaciones de RedCM, aquí de la Arquidiócesis de Monterrey, transmitiendo para ustedes con mucho gusto y con mucho amor, ¿verdad? Les damos la bienvenida, la paz sea con ustedes. Y pues bueno, hoy tenemos el tema de la jornada, ¿verdad? La Jornada Mundial del Enfermo. Esta de la Unión de Enfermos Misioneros también, que tenemos por aquí en nuestra Animación Misionera de Monterrey, y que dirige por ahí Miriam, que ahorita vamos a presentarla, nos acompaña por aquí. Y pues para dirigir el programa me acompaña mi marida. Hola, buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes. Agradecida con el Señor por este miércoles que nos presta nuevamente. Pues sean todos bienvenidos a Ecos de la Misión. Y como dijo Félix, pues estos temas pues los invitamos para que corran la voz, escuchar qué mensaje tiene el Papa León en esta jornada del enfermo. Pues esto nos viene a compartir Miriam, que está en la coordinación en Animación Misionera, ¿verdad? Así es. Entonces, pues vamos a conocer qué es lo que nos quiere compartir, y pues dejamos que ella se presente. Bueno, pues como ya dijeron, mi nombre es Miriam. Estoy pues en la coordinación de la UEM a nivel diocesano, y pues estamos celebrando la 34ª Jornada Mundial del Enfermo, ¿verdad? Entonces, con el lema de los enfermos misioneros de la paz de Cristo. Y pues es un gusto venir a compartir con ustedes esta experiencia, que en lo personal, pues mi vida laboral me dejó mucho. Entonces es un gusto estar aquí con ustedes. Esperemos que este programa sea de abundantes frutos para muchos. Pues sí, muchas gracias, Miriam, por
por haber aceptado la invitación y sobre todo porque ya sabemos todo lo que significa, ¿verdad? Esta evangelización por medio de la enfermedad, ¿verdad? De unir ese dolor a Cristo y que lo hemos tenido oportunidad de escuchar y que nos lo ha compartido Miriam en cada una de las jornadas y en otros programas que ha habido oportunidad también de hacerlo. Y también nos acompaña para compartir el tema José Luis. Bienvenido, José Luis. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bendiciones, Dios los bendiga. Y sí, pues aquí estamos para escuchar y empaparnos un poco más de lo que es la Jornada Mundial del Enfermo. Y sobre todo del mensaje del padre de nuestro Papa, León. Pues están todos invitados. Gracias. Muy bienvenido, José Luis. Espero que sea otro de muchos programas que nos acompañes por aquí para compartir, Sí, ¿verdad? Claro. Y pues bueno, vamos a dar inicio como es debido, ¿verdad? Vamos a pedir al Espíritu Santo que haga presencia aquí en estas instalaciones de la arquidiócesis, en el centro de la mesa, pero sobre todo, hermanos, en el centro de nuestro corazón, ¿verdad? Para que lo que hoy nos proponga el Padre a través de la palabra dé muchos frutos en todas nuestras comunidades y en toda nuestra iglesia. Empezamos con la oración. Vamos a poner en oración. Quiero poner este programa, ¿verdad? Unirnos en oración por todos los enfermos, ¿verdad? Conocidos de nuestra diócesis, especialmente por nuestro hermano Jaime Flores, por Pedro de la Cruz, que es el papá de nuestra hermanita Virgen Daniela, y por mi amiga y hermana Marta Beatriz Garza Espinosa y su esposo, que los dos están enfermos, José Hilario Ponce Flores, Alicia Gutiérrez Domínguez, José Luis Hernández Urbina, y para todas las hermanitas enfermas que son misioneras catequistas de los pobres, nuestras maestras que también por ahí están enfermas, pues para todas ellas y para todos los enfermos de nuestras comunidades, de las parroquias de nuestra diócesis. Que este momento sea de fortaleza y que Dios les dé esa fuerza que necesitan en estos momentos. Así es. Muy Entonces, bien. iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pido, buen samaritano Jesús, que derrames aceite y vino sobre mis heridas. Derrama el aceite de la unción, el Espíritu Santo. Dame la copa de vino de la nueva alianza. Llévame contigo hasta la cruz. Condúceme a la posada, tu iglesia. Dame la palabra del Antiguo y el Nuevo Testamento y sanaré y viviré. Has estado a mi lado, Señor. Te has hecho mi prójimo. Concédeme tener compasión de mis hermanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues justo viene al tema, ¿verdad?, de esta cita del buen samaritano, y que el año pasado, si recuerdan, se compartió también, pero con el mensaje del Papa Francisco, ¿verdad? Y es bien bonito darse cuenta de todo lo que nos pueden aportar nuestros papas, ¿verdad? En esa sabiduría, en ese don del Espíritu Santo, porque utilizando una misma cita del Papa León, nos deja un mensaje que nos llega de manera diferente y con la misma fuerza, ¿verdad? Con la misma fuerza y con la misma sabiduría, como comento. Y pues bueno, vamos a empezar, que aquí nos acompaña Miriam para esto. Sí, vamos primero a leer la cita bíblica, en la cual pues se realza esta carta de nuestro Papa León, que es la del buen samaritano. Vamos a dar inicio. Bien, el buen samaritano. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Excelente respuesta. Haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas. Lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo.
Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues muy bien, ya con la iluminación de la palabra, que bueno, como es bien sabido y como comentábamos, cada vez nos dice algo, ¿verdad? Y a veces de acuerdo a diferentes realidades que vayamos viviendo, ¿verdad? Tanto en lo personal, a veces en comunidad, a veces en la familia. Entonces, este mensaje a veces nos hace nosotros colocarnos en alguno de los personajes que intervienen, y a veces nos invita solo a meditar, ¿verdad? Y hacernos muchas preguntas, ¿verdad? Porque es inevitable que siempre vivimos una realidad mediante la enfermedad, ¿verdad? Tan vulnerables como humanos, vivimos de las enfermedades también, y al final a veces es decisión de uno mismo si nos hacen más fuertes o si de plano nos debilitan o nos hacen quebrantar en fe. Pero este es lo bonito de la palabra, ¿verdad? Que nos hace meditar de diferente manera. Así Miriam. es. Sí, bueno, así como comentario, esta jornada la celebramos este próximo 11 de febrero del 2026, ¿verdad? Entonces, algo que leí en estos documentos es de que cada año, el Papa instituyó esta jornada, el Papa Juan Pablo II, y cada año se celebra en alguna diócesis la jornada del enfermo, celebrada por el Papa. Y esta vez el Papa León la eligió donde él fue obispo en Perú, en Chiclayo, Perú, ¿verdad? Claro. Entonces ahí fue donde él va a dirigir esta celebración de la jornada por los enfermos, ¿verdad? Entonces, pareciera, como dices, el Papa Francisco iluminó también esta cita bíblica el año pasado, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver la riqueza tan grande, ¿verdad? Cómo nos enseña cada día más si profundizamos más sobre esta parábola, ¿verdad? Exactamente, pues sí, así es, y que como les digo, a veces nos ubicamos en alguno de los personajes, pero también sabemos las realidades que existen, ¿verdad? Las realidades que vivimos y en diferentes tiempos. Ahorita, hoy por hoy, ¿qué nos dice esta cita en nuestra realidad que vivimos actualmente? Ya sea aquí en nuestro entorno en corto o nuestro entorno mundial, ¿verdad? Que está como que muy, empezamos como que muy acelerados el año. No quiere decir que los terminamos tranquilos, pero sí dio vuelcos, ¿verdad? Este año las noticias de nuestro mundo y cómo vemos nosotros, cómo ahora sí que personalizamos esa cita del buen samaritano en esta realidad. Primeramente, esta cita no es un llamado, es un llamado a la acción, a la misericordia, a la compasión. Nos invita a romper barreras sociales, a romper barreras religiosas, políticas, de todo tipo, pero que nos lleva al encuentro con el hermano que sufre, ¿verdad? ¿Y por qué nos invita? Si nos ponemos a ver esta cita del buen samaritano, él se dice, ¿verdad?, que los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasaron el levita y el sacerdote y pues pasaron de largo, ¿verdad? Y él se detuvo. Él fijó su mirada en él, ¿verdad? Con esos ojos de misericordia, de amor. Entonces, nosotros tenemos que tratar de ver la necesidad del otro, ¿verdad? Del prójimo, dice aquí. Entonces, a veces no es solo ser prójimo, sino hacerse prójimo, ¿verdad? Que es muy diferente a hacerse prójimo, ¿verdad? Entonces, el prójimo dice, pues es cualquier persona que necesita ayuda. El samaritano nos enseña que la compasión debe construirse en acciones concretas, ¿verdad? Entonces él
él fue muy puntual, él no, como digo, no pasó de largo, él tuvo muchas actitudes a las que esta cita pues nos invita. Entonces, si nos vemos a ver, si nos ponemos a ver nuestra realidad, pues podemos ver, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ver en este mundo donde vemos mucha indiferencia, mucha apatía. Ujú. Y ahorita lo vamos a compartir un poquito más a fondo, inclusive dentro de la familia cuando hay algún enfermo, ¿verdad? Sí, Exactamente. también. Ujú. Y pues bueno, como nos dice la cita, el padecer con el otro, el Sí. acompañar, ¿verdad? Ujú. También. Eso es muy importante. Ujú. ¿Dónde podemos ser como el buen samaritano? O sea, mostrar esa compasión y esa misericordia en la actualidad, Miriam. Pues primeramente tenemos que imitar a Jesús. Aquí en esta cita, el buen samaritano por excelencia, pues es Jesús, ¿verdad? Y aquí nos enseña, pues claramente lo que Él quiere de nosotros, ¿verdad? Y hay que imitarlo, mostrar, como dice, esa compasión concreta, superar prejuicios y ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio, ¿verdad? O sea, es prestar atención a quienes nos encontramos, especialmente pues a los que están en abandono, a los que están marginados. ¿A quién podríamos ver nosotros ahorita en nuestra realidad? Quizás los migrantes, quizás los enfermos, y no nos vayamos tan lejos. Puede ser mamá o papá enfermo dentro de un círculo de familia de numerosos hijos y nada más uno lo cuida. Entonces, Exacto. o sea, es ahí donde podemos ver pues ese buen samaritano, ¿verdad? Entonces, ahí nos invita a no pasarnos de largo, sino a involucrarnos. El buen samaritano se involucró, o sea, dio su tiempo, él dio su recurso económico, este, digo, como dice aquí, no pasó de largo, o sea, tuvo esa mirada de amor, ¿verdad? Y vio más allá, ¿verdad? Y no solo eso, sino que al mismo tiempo no fue individualista, sino involucró a más gente, ¿verdad? Invitó al posadero a que lo siguiera atendiendo, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí es donde podemos mostrar esa compasión concreta del buen samaritano. Ujú. Y sí, y ahí también una señal muy grande es invita al posadero a hacer comunidad. Así es. O sea, lo invita a que él también tenga ese sentido de la necesidad del prójimo y también de una manera colabore. A veces en la enfermedad no podemos estar presencialmente, podemos hacerlo con oración. No Así podemos hacerlo económicamente, pero o lo hacemos en acompañamiento. O sea, de muchas maneras podemos acompañar a alguien en esta necesidad y nos muestra también esa parte de la persona con el que lo deja encargado, ¿verdad? Y pues bueno, o sea, ahorita Miriam mencionaba ese individualismo que también es parte de una realidad actualmente, ¿verdad? Mucho trabajamos o queremos trabajar en esa unidad, en esa comunidad, ¿verdad? En esa sinodalidad, que tanto este término estuvo de moda por aquí en días pasados, y que, bueno, vemos que esa individualidad no permite que pase. Bueno, la enfermedad es una oportunidad, es un llamado de Dios para poder hacerlo, ¿verdad? Y para poder ser sensibles y mostrar esa disposición de ese samaritano. Que bueno, poniendo un poco en ese contexto también, en aquel tiempo los samaritanos no eran bien vistos, No. más bien ellos eran los salteadores. En este caso, el que ayuda es el samaritano, pero en aquel tiempo y en aquellas tierras, ellos eran los salteadores, ellos eran los que no recibían a la gente, no la dejaban cruzar por su frontera y muchos daños ocasionaban. Entonces, en este caso, uno de ellos, que es lo que también nos quiere mostrar Jesús, ¿verdad? Que a la hora de compadecerse, como dice Dayan, ya estamos imitando a él, ya estamos siendo ese buen samaritano. Así es. ¿Verdad? Pues muy bien, continuamos. Sí, entonces, bueno, ¿cómo podemos enfrentar y contrarrestar esta cultura de lo rápido, del descarte, de la indiferencia, de las prisas, del corre y corre, que nos vamos para un lado y para otro y no hacemos nada, nos quedamos en un solo lugar sin poder ver al otro, al prójimo? Primeramente, tenemos que tener una conversión profunda de corazón.
definitivamente. O sea, tenemos que tener un encuentro personal con Cristo que nos lleve al encuentro del que sufre, ¿verdad? Cuando vivimos en una vida tan rápida, cuando en la familia papá y mamá trabajan, cuando hay tantas ocupaciones aparte del trabajo, los quehaceres de la casa y cosas que no nos alcanza el tiempo de las 24 horas, entonces es muy difícil ver la necesidad del otro cuando estás en esa situación, muy difícil, cuando estás invadido de tantas cosas y estamos bajo reloj, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Cuando sales de tu trabajo, llegas a la casa y lleno de tareas, sobre todo cuando es la mujer, ¿verdad? Llegas y sigues con las tareas de la casa, entonces, pues ni tiempo te da de voltear a ver al que necesita, ¿verdad? Entonces, tenemos que, ¿cómo se enfrenta? Pues primeramente volviendo a Cristo, volviendo a Dios. O sea, las familias necesitamos volver a Dios porque necesitamos de Él. Él es la única esperanza en las familias y con Él podemos contrarrestar pues esta cultura de la apatía y de la indiferencia. Solo con Él se puede. Entonces, dice que tenemos que enseñarlo, ahora sí que fomentar una cultura desde tus hijos, ¿verdad? Para que tus hijos vayan aprendiendo desde niños esa cultura de servir al otro, de alcanzar a ver la necesidad inclusive por decir, a lo mejor en tus hijos, ve la necesidad que tiene tu abuelita, por ejemplo, que está enferma, de darle hasta en los pequeños detalles como darle un vaso de agua, como llevarle algo a la cama, así. Entonces, en esos pequeños detalles ir fomentando, ahora sí que en vez de la cultura de la diferencia, la cultura del servir, de amar al necesitado, ¿verdad? Y sí, también con las mismas muestras que tenemos del descarte, ¿verdad? También está muy, muy, muy de moda esto del descarte. Sobre todo se manifiesta mucho en las redes sociales, ¿verdad? Y lo vivimos a veces en la misma comunidad. Y esto no es, bueno, se observa en la actualidad, pero yo creo que a través del tiempo ha existido con diferentes nombres, pero ¿cuántos hermanos no se han alejado de nuestra iglesia por ese descarte, ¿verdad? Por esa no inclusión, por esa no aceptación en nuestra iglesia, pues desafortunadamente no tenemos ese encuentro con Jesús, como nos dice Miriam, ¿verdad? Y que nos va a hacer voltear a ver al herido, voltear a ver al que necesita, voltear a ver al que golpearon, al que se encuentra golpeado. Y fíjate, muchas veces el descarte, y lo he visto, o sea, lo he palpado de manera personal, como inclusive dentro de una familia normal, ¿verdad? Donde la mamá está enferma y a veces de los 10 hijos que hay o 10 hermanos que hay, solo uno lo cuida. Solo uno lo cuida porque es el que no trabaja, porque etcétera. Entonces los demás pues proveen a lo mejor, pero no tienen esa cercanía con el enfermo, con mamá o con papá enfermo, ¿verdad? Entonces es muy difícil para el que lo cuida, porque a veces también enferma y pues llega el cansancio, llega el desánimo, llega la desesperanza. Entonces cuando ni el cuidador ni el enfermo tienen a Jesús, esto pesa mucho. Y llega un momento en que a veces dicen los hijos, o sea, lo he visto, o sea, de que no, pues entonces nadie podemos ya, entonces vamos a llevarla a un lugar, pagar para que la cuiden. Entonces, por más cuidado que se le dé en algún lugar, nunca jamás va a tener ese amor fraterno como se da en la familia. Entonces, en el seno de la familia es donde se logra dar ese amor al enfermo, sobre todo cuando es papá, mamá, que son personas muy cercanas a los hijos. Entonces, es muy difícil. Entonces, cuando el cuidador tiene este encuentro con Cristo, con Jesús, ¿verdad? Es muy diferente. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los daré descanso. Entonces, cuando tú tienes esa ayuda de Jesús, entonces la carga pesa menos. Y no sé, cuando tú tienes a Dios en tu vida, no se logra dar este descarte, ¿verdad? O sea, no se logra dar. Entonces, por eso es muy importante que nos encontremos día a día con Jesús, que lo veamos, que lo descubramos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y poder tener esa paz y esa tranquilidad, porque si no, no se puede.
Así Ujú. es, y entonces es ya tener una aceptación y un encuentro con Jesús y unir ese dolor a los de Jesús. Así es. Ujú. Sí, el enfermo, pues cuando se tiene, bueno, la iglesia trabaja, ¿verdad? Siempre la iglesia se ha preocupado por los enfermos. ¿Por qué? Porque Cristo así fue, ¿verdad? Entonces su prioridad fueron los enfermos, fueron los que sufren y la iglesia trabaja, ¿verdad? Para eso. Y esta evangelización que se le da al enfermo, pues es que ese dolor dentro de su enfermedad cobre sentido. Ujú. Cobre sentido y no sea un dolor en vano o tirado, sino que al contrario se transforme en una ofrenda de oración a Dios, ¿verdad? Inclusive el cuidador. El Ujú. cuidador Sí. también ofrece su cansancio, ¿verdad? Como una ofrenda. Sí. Entonces, toda esa oración se transforma y todo lo que transforma a Dios da vida. Exacto. Sí, entonces, eso es lo que la iglesia enseña para que el enfermo pueda lograr pasar este trance doloroso de la enfermedad y le sea menos pesado con el acompañamiento de Jesús. Ujú. Sí, y pues bueno, en cuanto a la indiferencia también, digo, tan dañina es que, digo, aquí en la cita bíblica nos dice un sacerdote y un levita, y nos alarmamos, hablamos de una persona, a la hora de que leemos esto nos viene el pensamiento, la persona que está representando a Dios de alguna manera aquí en la tierra y pasó de largo. Y sí pasa, también hay una humanidad en los sacerdotes, ¿verdad? Nos habla de un levita, de ese que hace las leyes, de ese que hace que se cumplan las leyes. Pues bueno, pues nuestros gobernantes, ¿verdad? También hay cierta indiferencia en ese aspecto. Lo vemos nosotros y lo vivimos en algún momento, como dice Miriam, en los hospitales o en las necesidades de los medicamentos o en las necesidades de alguna intervención. Pero también, hermanos, nosotros somos, desde nuestros bautismos, también somos sacerdotes, profetas y reyes. Claro. Es un regalo que tenemos. Entonces, al decir sacerdote, también se refiere a nosotros, Sí, a todos laicos, los a todos, cristianos, exactamente, todos a los todos bautizados. los bautizados. Tenemos una Ujú. responsabilidad, ¿verdad? Como cristianos, Exactamente. servir al enfermo. Sí, que luego también dentro de la doctrina social de nuestra iglesia viene esa responsabilidad sí, con el claro. prójimo. Así es. Entonces, ahorita hablábamos de ese también los padecimientos que tenemos como familiares de los enfermos o lo que a nosotros nos afecta cuando somos cuidadores o en el caso de ustedes Sí. visitadores, ¿verdad? Y hay muchas enfermedades que son provocadas anímicamente o emocionalmente y no Sí, se ven, no ¿verdad? sé. Ujú. Y en ocasiones atendemos lo físico, lo que sabemos que existe en cada paciente o en cada persona enferma, pero ¿qué otras cosas podemos nosotros atender en este aspecto que no vemos, pero que sabemos que se presentan? Pues mira, Bueno. hay enfermedades del alma y del espíritu, Ujú. ¿verdad? Hay enfermedades del alma y del espíritu. Estas enfermedades pues nos impiden tener paz con Dios, ¿verdad? Y se reflejan en la conducta, ¿verdad? Muchas de ellas pues son emociones, sentimientos, ¿verdad? Como quizás la ira, la amargura, ¿verdad? Son sentimientos profundos que rompen el corazón, ¿verdad? Entonces, a veces esas cosas te impiden ver a Dios, ¿verdad? Entonces, está la tristeza, la depresión, que afectan pues la alegría de vivir. A veces estas emociones, los sentimientos y emociones no son buenos ni son malos, simplemente lo que haces a consecuencia de estos sentimientos es lo que puede causar una consecuencia. Ujú. Entonces, a veces, nosotros como es tú no lo logramos ver, no logramos ver todo eso que hay, pero tenemos que tener una cierta responsabilidad. Ahorita ya no estamos ciegos, hay mucha ayuda profesional, Sí. ¿verdad? Profesional profesional y espiritual, ¿verdad? Ujú. Pero no podemos descartar el apoyo profesional, ¿verdad? Donde podemos gestionar para poder apoyar a este tipo de personas en esa situación, ¿verdad? Está también la ceguera espiritual, que es la Ujú. incapacidad de ver la bondad de Dios, ¿verdad? Está también la sordera espiritual, que nos impide hablar de Dios Exacto. o alabar a Dios, ¿verdad? Está también la mudez espiritual, ¿verdad? Que es es la incapacidad de hablar o alabar a Dios, ¿verdad? La soberbia, ¿verdad? La soberbia que dice que es la enfermedad del alma,
que no acoge a Dios, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues todas estas son enfermedades. La ansiedad, dice que afecta la paz mental, la ansiedad, y a veces tampoco la vemos, eso no lo vemos, ¿verdad? Entonces, Ujú. y pues dice otras, el estrés, el temor, el miedo, la falta de fe que paraliza, el corazón, ¿verdad? Entonces, a veces todas esas enfermedades pues no las vemos, ¿verdad? Entonces, pero cuando tienes a Dios logras descubrir muchas cosas en las personas, sobre todo en los visitadores. Los visitadores son capaces de ver más allá. Ellos, se dan a la escucha. Ahorita la mayoría de las personas, no nos gusta escuchar, bueno, oímos, Oímos. pero no Ajá. escuchamos. Sí. Y entonces es muy importante escuchar a Jesús, qué es lo que quiere de nosotros, qué quiere de mí. Entonces, a veces el visitador en sí, él escucha a Cristo en el enfermo. O sea, él sabe que va a escuchar a Cristo en el enfermo. Sabe que es a Cristo a quien atiende, a quien visita. Él está consciente y ese es el sentido que le da el visitador al ir a ese acercamiento, ese acompañamiento con el enfermo, ¿verdad? Entonces, pues están todas estas enfermedades, pero que sí se pueden atender, ¿verdad? Como te digo, Ujú. de manera profesional y de manera espiritual. La iglesia, pues tenemos muchas herramientas, ¿verdad? Una, pues es la oración. La oración, el que nosotros los llevemos al encuentro con Cristo, en esa labor de convencimiento o en esa, llevar o elevar la conciencia para que se acerquen a Dios, ¿verdad? Entonces, en esa evangelización que nos toca a nosotros anunciar ese amor de Dios, pues es esa parte, ¿verdad? Y pues están pues, los sacramentos, ¿verdad? La Eucaristía, la unción de enfermos, o sea, la iglesia tiene mucha riqueza para sanar esa alma, ¿verdad? Y la riqueza es Cristo, ¿verdad? O sea, Él es el médico perfecto, el psicólogo por excelencia que nos da la paz y nosotros la queremos, y nosotros abrimos nuestro corazón y abrimos y tenemos esa apertura hacia Él, ¿verdad? O sea, Él es el único. No, pues excelente. Y nos estás hablando del enfermo ahorita, pero por ejemplo el visitador, Miriam, ¿cómo debe de estar preparado, Miriam, para poder hacer todo lo que ahorita tú nos comentas? Es como te digo, así como el enfermo, logramos llevarlo a que cobre sentido esa enfermedad y lo transforme en oración, el visitador también. El visitador también se prepara espiritualmente, como te digo, sabe, el sentido del visitador es que sabe que va a visitar a Cristo. Y eso es su mejor impulso, ¿sí? Su mejor ánimo, porque sabe que a quien va a ver es a Cristo, ¿verdad? Entonces, esa es la mejor herramienta, la armadura que lleva, aparte de que el visitador pues es una persona que vive de la Eucaristía, vive de la oración. Entonces, sin la oración, sin el rosario, María, o sea, no vive el visitador. O sea, eso es lo que lo mantiene vivo y lo lleva a dar este paso a visitar enfermos, porque la verdad es que no es nada fácil. Visitar a un enfermo es algo muy, muy pesado, muy difícil, porque no vas a ir a una fiesta, vas a ir con una persona que está sufriendo. Y por lo general, como seres humanos, no nos gusta vivir esa experiencia del dolor, por lo general. No nos gusta, o sea, la evadimos y es a eso a lo que no estamos preparados, a cómo poder ayudarlo en el dolor, ¿verdad? Pero cuando tienes a Cristo, pues no necesitas decir grandes palabras, porque tu acompañamiento, tu labor de escucha, es tu trabajo como visitador. Es lo más importante que el visitador hace al encuentro con el enfermo, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien escucha es a Cristo sufriendo. Entonces, le da su tiempo, lo ve con mirada de compasión como el buen samaritano, ¿verdad? Y no es, no visita nada más a los católicos, visita al que está enfermo, ¿verdad? O sea, no visita al que tiene un cierto partido político, al que es de otra nación, no, él visita al enfermo. Entonces, o sea, lleva las actitudes de este buen samaritano, el visitador de enfermos, ¿verdad? Exactamente. Pues bueno, y aquí siguiendo con lo de la carta del
del Papa nos dice algo sobre que el amor no es pasivo. Así es, y va al encuentro del otro. Ujú. Ser prójimo no depende de la cercanía física o social, sino de la decisión de amar. Así es. Por eso el Ujú. cristiano se hace prójimo del que sufre, siguiendo el ejemplo de Cristo, el verdadero samaritano vivo que se acercó a la humanidad herida. La Ujú. humanidad herida. Ujú. Aquí nos habla de el amor lógicamente no es pasivo, el amor siempre No. está en movimiento, el Claro. amor siempre está en la entrega, el amor siempre hace su presencia. es. ¿Por qué? Ujú. Porque ese es el legado que Jesús nos dejó, Ujú. ¿verdad? Esa fue la plenitud que le dio él a la ley, Así el es. amor. El amor. Entonces, el amor está ahí todo el tiempo y de ninguna manera es pasivo, digo, Ujú. solo con ese pasar de él aquí en la tierra, sabemos que fue activo. Así Caminaba, andaba, Sí, no, iba y venía, definitivamente, sí. se detenía, oraba, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros, ¿cómo podemos pasar de un amor pasivo a un activo? A veces no nos damos cuenta que tenemos muchas oportunidades de hacerlo, pero a veces es una comodidad de la que no queremos salir o es un Así es. confort, Sí, así ¿verdad? es. ¿Cómo podemos hacer esto? O sea, hacerlo activo, o sea, que realmente viva entre los que tú vives. Primeramente, así como tú dices, el Ujú. amor pues no es pasivo, Ujú, ¿verdad? El amor siempre te lleva al encuentro del otro, ujú, porque el amor siempre nos lleva a salir de sí mismo para darte con el otro, definitivamente. O sea, no es estático, o sea, siempre es como esto, siempre está en movimiento, ¿verdad? Porque así es Cristo, ¿verdad? Y me gustó mucho el ejemplo que pone aquí el Papa en su carta, ujú. ¿verdad? Que dice que San Francisco de Asís lo explicaba muy bien cuando, hablando en su encuentro con los leprosos, decía: el Señor me llevó hasta ellos, porque a través de ellos había descubierto la dulce alegría de amor. Ujú. Me encantó esto, ¿verdad? Porque así es, o sea, así es el amor, ¿verdad? Entonces, pudiéramos decir que a lo mejor por nuestra comodidad o por nuestra seguridad en nuestro lugar, en nuestra zona de confort, o nuestros miedos, o a veces ignorancia, Sí. Ujú. ignorancia de no saber cómo llegar, qué hacer, cómo le hago. Entonces, quizás eso es lo que a veces nos pueda detener, ¿verdad? Pero cuando tú logras ver con la mirada de Jesús, todo cambia. O sea, Ujú. ya no necesitas ni que te diga nada. Ahora sí que es algo increíble, pero cuando tienes a Jesús en tu vida, ahora sí que te vuelves loca Sí. o loco. Haces locuras y no sabes ni cómo las hiciste. La verdad. O sea, la verdad, y lo digo en mi experiencia, ¿verdad? Cuando he visitado a enfermos y pues a veces, bueno, parecía que yo era psicóloga. O sea, en vez de, o sea, soy enfermera, pero a veces la haces de psicóloga, o sea, Sí. porque estás escuchando y en esa escucha ellos están desahogándose, están sanando, están liberando. Entonces, eso es lo que hace el amor, ¿verdad? Ujú. Definitivamente. Y te trae alivio todo Sí, esto. claro, Trae alivio para definitivamente. ellos Sí, también. Ujú. sí. Sí, a veces va en ese amor dado, en ese amor que hace presencia, uno mismo va sanando y no se ha dado cuenta en ese misterio de Dios en el que te enseña que tú padeces alguna enfermedad, pero al estar acompañando también al enfermo, estás tú teniendo un alivio, como dices, No, ¿verdad? Estás siendo definitivamente sano. aprendes bastante. Y Ajá. recibes muchas gracias. Sí, no, aprendes Exactamente. bastante. Es O sea, como dice aquí la partecita que donde el posadero Ajá. lo cuidó, ¿verdad? Y le dice el samaritano, y si gastas más, al regreso te pago más. Sí. Y si lo traducimos a Dios, a Jesús, pues, ¿qué voy a recibir más? Pues bendiciones. Sí, Bendiciones. exacto. Eso es más que sí, nada. o sea, es la Ujú. recompensa, Es la ¿verdad? recompensa. La recompensa de Dios, así es. Entonces, así es, cuando tú lo das, recibes al 100 por 1, ¿verdad? Y Ujú. cuando lo das con amor, olvídate. Ujú. O sea, todo se transforma. Y haces todo esto y como decía un padre, dice, el que sigue a Jesús es una locura, es de locos. Seguir a Sí. Cristo es de locos. Sí, exactamente. Sí, y de valientes. Y de valientes, definitivamente que sí. Todo. Muy bien, como dice el lema ahorita de
de la IAM, ¿verdad? Valientes, Valientes en ¿verdad? Ah, sí. Unidos en la misión. Ujú. Muy bien. También nos dice por ahí en la carta del Papa, dice, siguiendo la cita de Lucas, dice, el samaritano se conmovió, Ujú. pero lo resalta, ¿verdad? Se conmovió porque conmoverse no es solamente, ay, qué bonito, ay, pobrecito, ay, mira, ay, no, no, el conmoverse, dice, es tener compasión que implica una emoción profunda. Sí. Sí, Y o que sea, te no, lleva a una acción. Sí. así que lógicamente a la hora de que te conmueve, te mueve a Te una mueve a acción. una acción. Así es. Exactamente, Ujú. dice, brota del interior y lleva a un compromiso con el sufrimiento ajeno. Así Si es. no, Ujú. yo creo que luego no se vale, ¿no? De que, ay, sí lo vi, pobrecito, mira cómo estaba. No. ¿Y cuál fue la acción? O sea, ¿qué Sí. pasó? ¿Y qué ¿Qué más hiciste? hiciste? Sí, Sí. ahí es donde nosotros decimos, ¿y qué nos detiene a nosotros para mostrar esa compasión? ¿Qué nos detiene a no actuar? A pesar de que ya nos conmovimos, ¿verdad? ¿Qué será esto? Pues ahorita, como ya comentábamos, puede ser nuestro propio egoísmo, ¿verdad? Ujú. Nuestro propio egoísmo, la comodidad, nuestras seguridades, el miedo a involucrarse, el el miedo a miedo. involucrarse o el miedo a tener una responsabilidad, un compromiso, Ujú. las prisas, o sea, el andar de prisa, lo que te digo a veces, Sí. pues qué, ¿no? Pues no El tengo día a tiempo. día. El día a Ujú. día, o sea, Día a no. día. La ignorancia, el no saber cómo, qué hacer, ¿verdad? Y yo resaltaría un poquito pues, también la ausencia de Dios, ¿verdad? O sea, pudiera ser que todo esto tengas, pero aún, si tienes a Dios, a veces con las prisas puedes pensar algo, ¿verdad? Bueno, yo lo he visto, ¿verdad?, en algunas personas que a veces, bueno, viven en su día, en su carrereo del día, pero a veces dicen, me voy a llevar un lonche por si me encuentro a un migrante en la calle, o me voy a llevar algunas cosas, algunas chaquetas por si me encuentro, o sea, como quiera, está pensando, o sea, Ujú. sí, o Sí. sea, pero cuando ya tienes una ausencia de Dios, pues ya la verdad es que ni piensas en nada, ¿verdad? Aún y con todas las prisas que tengas, pues no se te ocurre nada, no se te ocurre nada porque pues no hay no hay esa presencia de Dios, ¿verdad? Y la compasión, pues es la presencia viva de Cristo. Ujú. Es la presencia viva de Cristo, es la práctica del cristiano, o sea, del amor de Dios. O sea, es practicar el amor de Dios en los hermanos que sufren, ¿verdad? Eso es la compasión, ¿verdad? Exactamente. Como Pues, dice al final ujú. dice, vete, el Hijo Jesús, vete y haz tú lo mismo. Ujú. Vete y haz tú lo mismo, así es. Ujú. Y siempre ha sido bien difícil hacer lo que él hacía, ¿verdad? Sí, no es bien difícil. A pesar de esos regalos que nos deja con sus semejanzas, de pronto nos olvidamos dentro de lo que dijimos hace rato, ¿no? Del descarte, de la indiferencia, de las prisas, de nuestros propios pendientes. Y ahorita lo que decía Miriam también es nuestros miedos. Nuestros miedos. Sí. Somos bien humanos, que a veces los miedos dicen, hay de diferentes miedos, pero cuando el miedo te paraliza, Sí. vas a ser un enfermo más, ¿verdad? Sí, No vas a poder sí. ayudar, ¿verdad? Y cuando nosotros nos disponemos, ¿verdad? Y tratamos de dar vida, ¿verdad? A esas palabras o a esos ejemplos, a la historia que nos manda la palabra, digo, mucho hay que hacer. Nada más es cuestión ahora sí que de armarte de valor, como decías, de valientes también. Sí. Pero sí son muchas cosas. Somos buenos somos sensibles a las injusticias, ¿verdad? No se nos dificulta porque lo vemos, lo vivimos y vemos cómo hay injusticias en los hermanos en diferentes formas, ¿verdad? Sobre todo con los más vulnerables, ¿verdad? Siempre pasa. Sí. Entonces, estas injusticias que nosotros vemos, pues también son enfermedades. Sí. O sea, al final Sí. de cuentas, ¿verdad? Hay una ausencia de valores, hay muchas personas que viven la injusticia de no conocer a Dios porque Sí. no se los dejan llegar. Hay Sí. quien está dispuesto a llevárselas, como los misioneros que van a tierras de misión, Así pero es. hay tierras en donde no los reciben. Entonces esa es una injusticia. En base a estas injusticias que nosotros observamos y que sí logramos verlas, ¿cómo podemos ser ese buen samaritano? ¿Dónde tenemos oportunidad de entrar nosotros? De ver a esos heridos, de ver a esos
que a veces no saben cómo pedir ayuda, ¿verdad? O a veces, aunque nos sintamos mal, no somos capaces de pedir ayuda. Algo pasa, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser esos buenos samaritanos ante tantas injusticias, ante todo lo que vemos? Pues como ya hemos comentado, o sea, tenemos que híjole, pues tener esa mirada, o sea, no hay, no le veo otra respuesta más que tener esa mirada compasiva. Y hay muchas áreas, o sea, muchas áreas de oportunidad donde podemos ver las injusticias y donde podemos servir, ¿verdad? Y poder abordar la justicia, ¿verdad? O sí que abordar la justicia y como decía hace rato, o sea, ¿cuál es la problemática de nuestra sociedad ahorita? ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que vemos así digamos, socialmente hablando? Y lo que tenemos ahorita, pues vamos con el migrante, ¿verdad? Que vive lejos de su tierra, sin dinero, sin trabajo, muchas veces sin familia, sin recursos, sin nada. O sea, entonces, y a veces, pues, y vaya que los vemos, pues, igual que, o sea, en la calle y no hacemos nada, ¿verdad? No hacemos nada. Entonces, de que a lo mejor no podemos resolver ese problema tan grande, pero podemos poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Y de granitos de arena, ¿verdad? Pues se forman los mares, ¿verdad? De uno en uno. De uno en uno. Entonces, claro que podemos apoyar, inclusive desde nuestra familia, cuando vemos la injusticia en una violencia familiar, violencia con los niños, con los vecinos, a lo mejor, no sé, o sea, hay muchas áreas donde podemos. ¿Quieres comentar algo? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que dejar de hacer es, como lo hizo el samaritano, dejar que entre el amor de Jesús en él, ¿sí? O en nosotros, y ya que actúe ese amor en nosotros para atender al necesitado, ¿no? Yo creo que eso es lo primero, el amor de Dios. Salir de sí mismo, dice aquí, salir de sí mismo para ir al encuentro del otro, ¿verdad? O sea, como ya lo hemos compartido ahorita, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Esta invitación que nos hace el buen samaritano. No hay otra más que salir de sí mismo, o sea, para poder ver la injusticia, porque a veces no la vas, si no estás inmerso en esto que Jesús quiere, pues nos vamos a pasar de largo, no vamos a ver, y si lo vemos, pues no voy a, o sea, me va a ser indiferente. Si no me toca a mí, pues yo sigo de largo. Si me toca a mí, pues a lo mejor voy a repelar y voy a decir muchas cosas, pero si no es conmigo, pues igual voy a pasar de largo, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos desde nuestra trinchera podemos trabajar la justicia y empezando desde nuestra familia, ¿verdad? En la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Educándolos para que sean personas justas, buenos seres humanos, ¿verdad? Y qué mejor que tengan esa conciencia de Dios en su vida, porque es la manera en cómo podemos transformar una sociedad. Si desde la familia pues no lo haces, es muy difícil. Es muy, muy difícil, ¿no? Sí. Sí. Nos decía el padre Fidel en la misa del domingo pasado, que a qué íbamos a la celebración, a qué íbamos a la misa. Entonces dice, hay mucha gente que pues nada más viene o escucha y oye y se va. Oye y se va. Entonces él nos pedía hacer vivo el evangelio. Vivo, sí. Y esto es bien importante para cada uno de nosotros, a todos los que vamos a las celebraciones, a todos los que servimos, hacer vivo el evangelio. De Jesús. Fíjate que hay unos libros muy bonitos de enfermos, de visitadores de enfermos, donde dice que hay santos que llaman a los visitadores hostias vivas. Entonces, fíjate, me encantó cuando leí esa parte, le digo, ay, qué bonito, o sea, y una vez se los compartí a mis hermanas, les digo, ustedes son hostias vivas, o sea, son hostias que caminan y van con Jesús. Al encuentro. Van al encuentro, ¿verdad? Pero ustedes son esa hostia viva, o sea, la hacen viva, no se quedan con ella y se van a su casa, no, la hacen viva al ir a visitar a ese enfermo, al necesitado. Entonces, como dices tú, o sea,
qué padre, ¿verdad? Que todos fuéramos esas hostias vivas en el mundo, Ajá. en el mundo en que vivimos. Sí, O sea, es muy difícil, como decía, salir de sí mismo, o sea, sí, o sea, exactamente. Y pues bueno, siguiendo con la carta, también nos menciona ahí el doble mandamiento, nos dice el Papa, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. así es. O sea, definitivamente, digo, lejos de tomarlo como un mandamiento, que viniendo de él es como una invitación, ¿verdad? Interpela definitivamente el a tu prójimo como a ti mismo, Ujú. ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando en nosotros no hay ese sentimiento? ¿Qué pasa cuando en nosotros el sentido del amor no es lo mismo que para alguien, como dice Miriam, que tuvo ya un encuentro con Dios? Hay muchos hermanos que injustamente no lo conocen, no han tenido ese encuentro. ¿Y cómo les pediríamos cumplir el mandamiento? ¿Cómo amar a tu prójimo? ¿Cómo amar al necesitado, al enfermo, cuando nosotros mismos no sabemos cómo hacerlo? Pues como bautizados, Ujú, cristianos bautizados, todos somos signos de esperanza. ujú, Todos somos signos de esperanza al compartir a Cristo a nuestros hermanos. O sea, todos, o sea, digo, nosotros como bautizados, ¿verdad? Entonces, sí, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues mucho, ¿verdad? Entonces, si en la familia la mayoría, nadie va a misa, pero tú sí vas, tú eres sí. ese signo de esperanza en la familia, ¿verdad? Tú eres esa luz que puede compartir y transformar eso que todavía no van. Tú puedes transformarlo, a lo mejor no imponiendo, pero con tu testimonio de vida, Ujú, como al servir, al tener ese acompañamiento, al estar atento a sus necesidades, el estar dispuesto cuando alguien lo necesita, inclusive de tu familia, ¿verdad? Entonces, o al vecino, o al, no sé, al amigo. Entonces, somos signos de esperanza, y sí. claro que sí podemos hacer mucho, ¿verdad? Ujú, Ante esa injusticia, a lo mejor, como te digo, hay quienes no les gusta que les hables de Dios porque lo ven como un ataque, pero a lo mejor no vas a imponer nada, ¿verdad? Pero a lo mejor puedes dar pequeñas luces, lucecitas, semillitas, ¿verdad? Ay, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos, bendito sea Dios que tienes trabajo. Ay, gracias a ujú, Dios que te fue bien. sí, Todo es gracias a Dios. Pues si yo así ujú, les digo a mis sí, hijos, ¿verdad? Todo es gracias a Dios, ¿verdad? ujú, Porque pues obviamente tú sabes que los jóvenes ahorita están en su vida, ¿verdad? Involucrados en sus cosas, en sus intereses personales, pero no, o sea, No, siempre sí. estamos ahí Y para... no dan crédito a Dios. Sí, no le da, dan el lugar. no, Ujú, pero pues hay padres que dicen, pero es parte, o sea, es parte de ese proceso de la juventud, pero hasta dice, son procesos, dale Sí. su tiempo. Entonces, ujú, sí, o sea, no les impongo, pero sí se lo recalco. Gracias ujú, a Dios. exacto. Lo que tienes es gracias a Dios. Ah, conseguiste, ay, qué bueno, bendito sea Dios. Ujú, Es porque Dios estuvo ahí. sí, Entonces, ese recalcarles y recordarles que Dios está ahí, o sea, eso no se les olvide, o sea, que estén conscientes de que es Cristo quien realiza todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros somos cristianos bautizados y somos esos signos de esperanza en el mundo, ¿verdad? ujú, En el mundo, y aunque se presente un mundo horrible y devastado, está Cristo, y esa es la exacto. esperanza. Esa es la única esperanza. Esa es nuestra esperanza que nos cambia el estilo de vida porque está basado en ese amor fraterno, Ujú, ¿verdad? Entonces, claro que podemos, digamos, no cambiar, ¿verdad? Pero sí podemos aportar mucho cuando hay injusticias, y sobre ujú, todo cuando las vemos, claro que sí lo podemos hacer, ¿verdad? exactamente. Y Y a sí, la, ujú, ajá, y a la distancia, la oración. Claro, ujú, sí, La oración. definitivamente. O sea, lo que nos toca hacer como cristianos católicos, obviamente la oración, los sacramentos, ¿verdad? O sea, aferrados a ellos, ¿verdad? sí. Definitivamente. Sí, yo creo que entonces ahí hay una oportunidad muy grande, ¿verdad? De ser y de estar en la familia, en los padres de familia, con los hijos, que no perdamos esta oportunidad de seguirles hablando de Dios y de hacerles ver lo importante que es tener y considerar a Dios dentro de su vida, porque al final estamos
desvalido si no lo consideramos, ¿verdad? Y en cuanto a esto nos menciona el Papa en la carta también, ¿verdad? Uno de los remedios es adquirir ese estilo de vida donde incluyas a Dios en ella y en tu familia. Así es. Así es, y nos dice, el verdadero remedio para las heridas de la humanidad es un estilo de vida basado en el amor fraterno, En el amor fraterno. que así tiene es. su raíz en el amor de Dios. Deseo vivamente que no falte nunca en nuestro estilo de vida cristiana esta dimensión fraterna, samaritana, incluyente, valiente, comprometida y solidaria, que tiene su raíz más íntima en nuestra unión con Dios, en la fe en Cristo, encendidos por ese amor divino. Divino. Divino, bien hermoso. Sí, bien bonito que viene la Exactamente. carta. Hermosa que está. Exacto. Y pues bueno, tenemos en la palabra una manera, un estilo de vivir, en todo, tenemos de dónde tomar, Claro, ¿verdad? sí. Ese estilo y de dónde tomar esa fe que nos hace falta para tener esa actitud de samaritano, ¿verdad? Y tener esa sensibilidad y pasar a la acción, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ir despidiendo el programa con un último comentario, Miriam, si nos acompañas, y después un saludo despedido. Un saludo, ¿me voy a despedir? ¿Algún comentario? No, que sí. Algo que quieras. Bueno, pues invitarlos, ¿verdad? Invitarlos a que tomemos esta invitación que nos hace el Papa, ¿verdad? A este llamado de ser compasivos, misericordiosos, tratar de ver esas actitudes que Jesús nos pide en esta parábola del buen samaritano y poder ver pues al que sufre, ¿verdad? Ir al encuentro del que sufre, a los visitadores, pues exhortarlos a que lo sigan haciendo, a que sepan que Dios los bendice y Dios se llena de su amor, se gloria con lo que hacen, se pone feliz porque ustedes hacen eso, porque Él sabe perfectamente que lo van a encontrar a Él. Entonces, a seguirlos exhortando y animando para que lo sigan haciendo y Dios les bendiga, y también a las familias que tienen pues enfermos en casa, que logren descubrir que es a Cristo quien está ahí presente y que es el que los abraza, que Mamita María y Él les dé esa fortaleza que necesitan para llevar pues ahora sí que este sacrificio, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios todo se puede, ¿verdad? Muy bien. José Luis, ¿algún comentario para salir? Sí, pues más que nada, ese acompañamiento en el sufrimiento o en la alegría misma de un enfermo, la vivamos como parte de nosotros, ¿verdad? Que seamos ese ánimo hacia nuestros enfermos, y sobre todo en ese momento que estemos allí, hacer una oración e invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos dar esa fortaleza que ellos necesitan. Muy bien. Pues sí, pues agradecer a los invitados por compartir con nosotros, y que pues conozcan la Unión de Enfermos Misioneros, que es una obra pues hecha para todos aquellos quienes necesitan, quienes están postrados, y también para quienes quieren ir a visitar, pues esta obra es para ustedes. También pues mandamos saludos a la parroquia San Judas Tadeo en Cosmópolis, en Apodaca, pues que se acaban de integrar algunas hermanitas de por ahí en lo que es la Unión de Enfermos Misioneros. Sí, se integraron. Entonces, pues bueno, enviamos saludos claro por que ahí, sí. Pues creo que estuvieron viendo el programa por ahí. Sí, No sé si ya le podemos subimos. saluditos. Adelante. Pues aquí nomás veo a Lorenzo, dice, ¿qué les pasaría a los que golpearon al que robaron? Pido por los ladrones y por los doctores. Saludos, claro que sí. Exactamente. Pues hay que pedir. O sea, Muy la verdad bien. es que todos somos hijos de Dios y pedimos por todos, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí enviamos ese saludo a todo el personal que se encarga de la salud, ¿verdad? Ahorita Claro, hablábamos sí. mucho de ese cuidado de los mismos familiares, de los visitadores, de las personas que de alguna manera tenemos una relación familiar, pero los que trabajan en ese campo, como la experiencia de Miriam, también agradecemos, ¿verdad? De todo corazón ese servicio, porque al final es un servicio. Miriam, ¿tienes más saludos por ahí? Sí, Carmen Perales, saludos. Saludos, Carmen, Dice, gracias. en oración por los enfermos,
Y Norma, saludos. Lucy, buenas noches. Saludos mis hermanos en Cristo. Seguimos en oración por los enfermos, por los que sufren. Y Teresita también está viendo el video. Mari, dice Ramiro Domínguez, buenas noches. Saludos a todos. Lorenzo Méndez, saludos hermanos. Y Ramiro Domínguez dice Gálatas 2:20 es lo que están hablando. Saludos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Mari Montealvo, buenas noches. Saludos a todos. Y nada más, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y yo me quiero despedir con otra de las frases que nos menciona por aquí el Papa y dice, aunque el objeto de ese amor sea distinto, dice, Dios, el prójimo y uno mismo, en ese sentido lo podemos entender como amores distintos, pero estos son siempre inseparables. Sí, a mí me gustó esta frase, esta parte de la carta. La relacioné con la Trinidad, ¿verdad? Que está compuesta por 3 personas distintas, cada uno nos da regalos, cada uno hace una iluminación sobre nosotros, ¿verdad? Son distintas, pero son inseparables. Entonces, esta semejanza podemos hacerla ver, ¿verdad? Dios, el prójimo y uno, ¿verdad? Seamos esta Trinidad terrenal, ahora sí, ¿verdad? Para poder apoyar, acompañar y estar. Bueno, nuestras oraciones, nuestro saludo y un abrazo a todos, ¿verdad? Los que nos acompañaron, bendiciones, los esperamos el siguiente miércoles, que nos acompañen en Ecos de la Misión. Un abrazo a todos. Bye. Hasta luego, bye.